Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñarte cómo realizar esta botita de Navidad. Mide aproximadamente 7 centímetros utilizando la hilaza Sinfonía. Esta es la hilaza que estaremos utilizando en los colores blanco y verde. La demostración se la haré en vez de utilizar rojo. En este he utilizado rojo granate, pues vamos a estar utilizando verde en esta ocasión. Este es verde hoja en específico. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Además ocuparemos hilaza Eulali, que es una hilaza de 1 milímetro de grosor, solamente para estos detallitos, que siempre los puede hacer con un hilo fino, nada más que sea fino pues se verá más delicado. Por supuesto ocuparemos tijera, aguja lanera, relleno solo si lo desea para darle un poquito la formita a esta botita. Es todo el material que ocuparemos, así que sin más preámbulo, comencemos. Iniciemos utilizando la hilaza de color blanco, un anillito mágico en la ronda número 1 y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerremos el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 estaremos realizando 6 aumentos trabajando en espiral. En el primer punto de la ronda anterior, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto y luego un aumento durante toda la ronda. Continuemos repitiendo un punto y un aumento hasta completar esta ronda con 18 puntos. En la ronda número 4 las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta acabar la ronda con 24 puntos. En las rondas 5 y 6 realizaremos 24 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 6. Y en el último punto bajo de la ronda número 6 haremos cambio de color. Iniciamos con la hilaza de color blanco, este punto bajo, tomamos la hebra de color verde y así ya habremos cambiado de color. Esta hebra de color blanco no la corte, pues vamos a volver a utilizarla. Ahora, desde la ronda número 7 y hasta la 10 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. A su vez, ya voy a ir asegurando esta hebrita. 1, a lo fuerte. 2, 3, 4 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 10. Y justo en el último punto bajo de la ronda número 10 haremos cambio de color. Iniciamos con el verde y vamos a acabar con el hilo de color blanco. Y la hebrita de color verde no la corte, pues volveremos a utilizarla. Ahora, en la ronda número 11 vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí la ronda número 11 de solamente 12 puntos bajos. Ahora desde la ronda número 12 y hasta la 16 estaremos girando el tejido en esta posición y 12 puntos bajos comenzando en este primer agujerito. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La ronda 13, gira el tejido, 12 puntos bajos. 1,
2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la siguiente gire y 12 puntos bajos, así hasta la 16. Una vez termine la ronda número 16, vea lo que vamos a hacer. Gire así el tejido en esta posición y vamos a doblar esta pieza. Dóblela de esta manera. Pues estaremos uniendo un ladito con el otro con 6 puntitos bajos. Preste atención. Voy a introducir en este punto bajo de acá y luego en el último. En el primero y el último de esta ronda. Vea cómo queda la pieza. Y así voy a realizar 6 puntos bajos. 1, punto con punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena para asegurar y cortemos la hebra. Listo, la volteamos y de este modo ya quedará cerradita aquí. Si usted desea ir teniendo un trabajo limpio por dentro, les recomiendo que a su vez vaya escondiendo las hebritas, pues luego es demasiado pequeño y le va a resultar difícil. Entonces, hecho esto, vamos a continuar. Y le sigue la ronda número 17, donde comenzaremos a utilizar otra vez el hilo de color verde. Vamos a insertar en esta esquinita de aquí, vean, donde hicimos el cambio de verde a blanco, justo ahí vamos a insertar, extraemos una cadena y en la misma base vamos a comenzar a realizar 24 puntos bajos en toda esta ronda. En estos puntos de aquí en blanco nos deben quedar 12 y 12 más que tenemos enfrente, ¿ok? Justo en la misma base, 1 y ahora necesitamos realizar 11 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos han de quedar un total de 12 puntos bajos en esta área de aquí de color blanco. Si le queda un poquito más parejo, pues sería mucho mejor. Luego de esos 12 puntos bajos, pues 12 más en los que nos quedan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y así habremos acabado esta ronda número 17. Ahora desde la ronda 18 y hasta la 23 estaremos realizando 24 puntos bajos en espiral. Comenzando en el primero de esta ronda, no en la cadena, en el punto bajo. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 23. Y en el último punto bajo de la ronda 23 volveremos a cambiar de color, pues utilizaremos la hilaza de color blanco. Vamos a cortar esta hebra que ya no la utilizaremos más y vamos a acabar el punto bajo utilizando la hebra de color blanco. Ahora, tomemos las dos hebritas, ¿verdad? Y a su vez vamos a irlas asegurando. Desde la ronda número 24 hasta la 27 estaremos realizando 24 puntos bajos, solo que en esta ocasión con el hilo de color blanco. 1 y a su vez aseguramos las dos hebritas. 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 27.
Y en la ronda 28 vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a este ladito de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con 8 para mí está bien, pero si usted necesita hacer 7 o 9 también. El caso es que llegue a esta parte de atrás. Luego de esos puntos, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un puntito deslizado en la base, en la misma base del último punto bajo que realizamos. Un puntito deslizado. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente tan solo para asegurar y esconder, y lo primero que haré será retirarla hacia detrás. Y ahora sí voy a esconder la hebrita. Utilizando agujita lanera y la hilaza Eulalie de 1 milímetro de grosor te enseñaré a realizar esta marquita, es como una estrellita. Entonces solo te lo voy a enseñar como muestra, ya que a esta botita de Navidad verde pues le estaremos haciendo otro detalle diferente. Pero esta marquita es bien sencilla, tan solo insertamos de adentro hacia afuera. Una puntada larga y extraigo hacia el lado. Es armando cruces. Cruces con puntadas largas y luego cruces con puntadas más pequeñas. Y las más pequeñas nos van a salir desde el centro de estas dos. Listo. Así nomás puede realizar tantas como guste, también más pequeñitas, como usted quiera. Yo hice una de cada lado, luego una pequeñita un poquito más abajo y una detrás. Pero como le decía, a esta verdecita le haremos algo diferente. Entonces, esto es lo que le he realizado, son como pequeñas V's, tomando al azar, ¿verdad? Vean que unas están más pegaditas que otras. Y voy a enseñarle cómo realizar este espacio de aquí que me queda. Va a notar que es al azar, ¿ok? Que no hay nada trazado, no le puedo decir exactamente entre qué puntos. Incluso podría hacerlas un poquito más pegaditas de lo que la he hecho yo y creo que quedaría más bonita. Vean que son puntaditas formando V's. Okay. Y una vez que considere ya son suficientes, pues hasta ahí. Mira, así me va a quedar esta botita. Y yo, para darle un poquito mejor su formita, voy a tomar restos de hilos y voy a colocárselos dentro. Pero es poquito, no es para que quede con la forma de un pie, es solo para darle formita. Que quede siempre aplastadita, se ve bien bonita. De este modo, cuando la cuelgue en su arbolito o como decoración en el ambiente de su hogar, pues
se verá más bonita. Y así habremos acabado ambas botitas. Espero y este pequeño tutorial pues haya sido de su agrado y sobre todo pues les resulte útil en estas navidades. Y si le ha gustado pues no olvide dejarme su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar nuestro proyecto. YouTube con esos comentarios y esos me gusta detecta que nuestros vídeos gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ve, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.